Vamos a hablar entonces acerca de organelos que tienen doble membrana. Sabemos que en las células vamos a encontrar algunos organelos que tienen doble membrana y uno de ellos es la famosa mitocondria. La mitocondria es conocida como la fábrica de ATP, que como nosotros podemos recordar, el ATP es la moneda energética de la célula. Es decir, las mitocondrias como principal función es pues fabricar este adenosintrifosfato para que tengamos energía. Es por eso que el músculo tiene muchas mitocondrias y también podemos encontrar muchas mitocondrias en el cerebro. Soy Nancy Carapia Vega, soy un estudiante de la Universidad de Guanajuato y bueno, entonces les presento lo que es el fascinante organelo de las mitocondrias. La mitocondria tiene sus orígenes hace miles de millones de años. Bueno, hay varias teorías, pero una de las teorías más aceptadas es la de la teoría de la endosimbiosis, en la cual las mitocondrias eran organismos procariotas aeróbicos, en las cuales por medio de una fusión donde una arquea y esta bacteria aumentaron su complejidad celular, la bacteria terminaría siendo una mitocondria. Este origen endosimbiótico apoya en varios aspectos. Primero, los componentes de la matriz mitocondrial, incluidos el ADN, los ribosomas y las proteínas, son mucho más semejantes a los del citoplasma de las bacterias que a unos comparados a los citoplasma de células procariotas. La cadena transportadora de electrones y la ATP sintasa de la membrana interna y de las crestas mitocondriales tienen un equivalente en el mesosoma bacteriano, donde se pueden observar partículas de ATP sintasas. Otra de los factores que apoyan esta teoría de endosimbiosis es que las membranas mitocondriales de las células eucariotas, muy diferentes entre sí, un ejemplo, entre hongos y mamíferos, contienen proteínas con antígenos comunes. En otro aspecto, las membranas mitocondriales se parecen más a las membranas bacterianas que a las citoplásmicas de la célula eucariota, pues contienen fosfatidilglicerol y también contienen cardiolipina. Y en la membrana externa podemos encontrar la proteína purina. Todo esto se va a ver a mayor detalle en el video más adelante. Entonces, como podemos observar, las mitocondrias son organulos de la célula que son vitales. Como podemos observar, marcan un antes y un después en la evolución. Y pues, como tal, bueno, hemos venido viendo en todos los videos que los organelos tienen como una forma, bueno, la mayoría tienen como una forma muy específica. Tal es el ejemplo de, por decir, el retículo endoplasmático rugoso o el liso, que tiene formas como muy características. Sin embargo, las mitocondrias van a ser muy diferentes entre cada tipo de célula, y eso ya lo vamos a ver más adelante en algunas imágenes. Pero por lo general, y en gráficos y en dibujos, las mitocondrias se representan con forma de salchicha. Aquí les puse una imagen que son alargadas y pues, como lo había comentado, las mitocondrias van a presentar una membrana externa, que en este caso aquí está representada de color naranja. Vamos a tener un espacio intermembrana y vamos a tener una membrana interna. Esta membrana interna se va a doblar,
se va a extender y va a formar las famosas crestas. Aquí las podemos ver, las crestas, que son una extensión de la membrana interna que está de color azul. También en las mitocondrias vamos a encontrar espacio matricial en el centro, que es este como pues hueco de color azul que encontramos en este dibujo. En esta matriz matricial vamos a encontrar distintos componentes, pueden ser ribosomas, aquí creo que el dibujo lo señala aquí, están suspendidos en la matriz de la mitocondria. Vamos a encontrar ADN de tipo circular, todo esto se va a ver pues más adelante en el video. Vamos a encontrar lípidos, vamos a encontrar iones, pequeñas moléculas y macromoléculas no visibles. También algo importante que vamos a encontrar en esta matriz mitocondrial es que aquí es donde se encuentran también las enzimas que son involucradas en todas las funciones principales de la mitocondria, como pues puede ser las enzimas que son encargadas del catabolismo, enzimas que participan en el ciclo de Krebs, enzimas que van a participar en la fosforilación oxidativa, en la cadena respiratoria, etc. Entonces esto es de manera general lo que puede ser, lo que es una mitocondria. Las mitocondrias, como lo he comentado, no van a ser como muy uniformes, hay dimensiones de la mitocondria muy diferentes. Podemos encontrar de ancho mitocondrias de entre 0.5 a 1 micrómetro y de longitud de entre 1 a 7 micrómetros. De hecho, en algunos libros mencionan que puede llegar a haber hasta mitocondrias de hasta 10 micrómetros de longitud. De hecho, también es importante destacar que las mitocondrias no se encuentran de manera unitaria, sino que siempre están formando redes de mitocondrias. Esto que se acaba de mencionar, de que pues son muy diferentes las mitocondrias de cada tipo de célula, se puede observar en esta imagen. Aquí en esta imagen podemos ver un fibroblasto vivo que es visto desde un microscopio de contraste de fase. Como podemos observar, las mitocondrias se observan como cuerpos alargados y oscuros. Digamos que es como la forma de salchicha que les comentaba al inicio, son estas secciones de color pues oscuro, que son como, como tipo, se ven como pues así tipo salchicha. Aquí en la imagen B es una micrografía electrónica de transmisión de una sección delgada a través de una mitocondria, y pues nos está revelando pues todo como es sus compartimentos, sus crestas, y ahí podemos observar también pequeños puntitos. En la imagen C tenemos estamos observando mitocondrias de un flagelo de un espermatozoide, y pues como podemos observar tiene una forma un poco distinta a la que estamos observando en el fibroblasto de esta parte de la sección A. Y esto pues es un ejemplo claro de que en las mitocondrias van a ser muy diferentes entre cada tipo de célula. Ok, entonces vamos a hablar un poquito acerca de las membranas de la mitocondria, que pues son muy importantes, ya que pues en cada membrana va a haber cierto tipo de componentes que ayudan a las funciones de esta. Entonces, como les comentaba, hay notables diferencias entre la composición de ambas membranas mitocondriales. En la membrana externa, aquí esta es una imagen que es como un intento de expresar cómo se ve una mitocondria en 3D. Entonces podemos observar que tiene una membrana externa que se ve como de un color verde oscuro. Esta membrana externa va a tener alrededor de un 60% de proteínas y 40% de lípidos,
y su vida media es de 5.2 días. En cuanto a los lípidos que vamos a encontrar en la membrana externa, vamos a tener colesterol, vamos a tener fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina y fosfatidilinositol. También encontramos fosfatidilglicerol y cardiolipina. Va a contener algo muy importante, que son proteínas llamadas porinas. Estas proteínas van a formar canales acuosos que le dan una gran permeabilidad a esta membrana. Por su contraparte, en la membrana interna, que pues van incluidas las crestas mitocondriales, ya que es como una ramificación de esta, vamos a tener, por el contrario, un 80% de proteínas y 20% de lípidos, y su vida media es de alrededor de unos 12.6 días. Es, digamos, casi el doble de vida que tiene la membrana interna a comparación de la membrana externa. La membrana interna, también podemos observar, tiene muchísimas proteínas. En cuanto a sus lípidos, va a contener mucha mayor proporción de fosfatidilglicerol y cardiolipina. Este componente de cardiolipina, de lípido de cardiolipina, es sumamente importante en lo que es la membrana interna. ¿Por qué? Porque las mitocondrias deben hacer de su membrana interna una barrera lo suficientemente impermeable como para permitir un gradiente de protones estable. Esto se podría conseguir pues con un incremento de colesterol, podríamos pensar eso, ¿no? Pero el colesterol va a aumentar la hidrofobicidad de la membrana y disminuiría la fluidez. Y pues la membrana interna va a necesitar fluidez e hidrofobicidad al mismo tiempo, lo que parece ser necesario para la función de esta membrana. Entonces, para ello las mitocondrias van a carecer de colesterol, pero van a contar con la cardiolipina, que pues es un fosfolípido muy insaturado, y esto provoca un aumento en la hidrofobicidad, evitando una excesiva fluidez, ¿no? Entonces, por esto es muy importante conocer por qué tipo de componentes vamos a encontrar en las diferentes membranas, y más que nada recalcar que entre las membranas hay grandes diferencias. O sea, podemos observar también mismo en lo que son las proteínas. Las proteínas, que pues tiene muchísimas proteínas la membrana interna, y de entre ellas vamos a encontrar todos los componentes de la cadena transportadora de electrones. Vamos a encontrar la ATP sintasa, y aparte también vamos a encontrar la enzima de beta hidroxibutirato deshidrogenasa. Vamos a encontrar transferasas y vamos a encontrar enzimas para diversos transportes a la matriz mitocondrial. Y pues aquí está una imagen de lo que es, digamos, otra vez un dibujo de lo que es una mitocondria, donde podemos encontrar una membrana externa, la membrana interna con sus distintos componentes. Vamos a encontrar con un espacio intermembranal, las crestas y una matriz. Ahora, cabe destacar aquí algo también muy importante, es que pues las mitocondrias van a tener su propio genoma, van a contar con su propio ADN mitocondrial, y por lo tanto también van a tener su ARN mensajero y ARN de transferencia. Esto nos indica pues que las mitocondrias van a poder sintetizar proteína. Como les comentaba, entonces el RNA y el ADN de la mitocondria se hibridan entre sí, pero no lo hacen con el ADN. Es una doble hélice que no está unida a proteínas y no va a formar cromosomas, sino que va a formar una única cadena de forma circular, y aquí lo podemos observar. Habíamos comentado al inicio del video también que en las mitocondrias vamos a encontrar ribosomas, ¿no?
Estos ribosomas van a ser menores que los que vamos a encontrar en el citosol. Constan de 2 subunidades, como cualquier ribosoma, y una subunidad, la subunidad mayor, es de 35S y la otra es de 25S. Estos ribosomas van a poseer en su subunidad mayor un ARN de 16S y otro de 4S, que equivale al de 5S del ribosoma citoplásmicos. Y en la subunidad menor vamos a encontrar el ARN S12S. Pues es muy, como les había comentado también, los ribosomas que vamos a encontrar aquí en las mitocondrias son muy similares a los que encontramos en células de tipo procariote. Ok, entonces yo les comentaba que nuestras mitocondrias cuentan con su ADN, propio, y que este ADN, obviamente, pues tenemos ribosomas y pues va a generar su ARN genoma para el que el ADN mitocondrial va a hacerse presente, va a ser en estas que están aquí en esta imagen. Entonces, los genes del ADN mitocondrial van a codificar para componentes que van a participar como por decir en el transporte de electrones. En este caso aquí podemos observar que codifican para subunidades de la NAT deshidrogenasa. También codifican para subunidades del ATP sintasa. También para unidades de citocromo oxidasa. Tenemos que también pues obviamente para ARN transferencia. Entonces, como podemos observar aquí, son muy pocas las proteínas que sintetiza la mitocondria. Casi todas las demás que vamos a ver más adelante, pues se incorporan a la mitocondria desde el citosol. Y pues en este proceso, para la incorporación de proteínas de la mitocondria, vamos a necesitar de translocadores proteicos. Y conocemos 3, el TOM, el TIM23 y el TIM22 y la OXA. Estos translocadores son moléculas que nos van a permitir el movimiento de las proteínas a través de las membranas. Como les comentaba, el complejo TOM se encuentra en la membrana externa. Después tenemos al complejo TIM23. Este complejo se encuentra ya en la membrana interna junto con el complejo TIM22 y el complejo OXA. En esta imagen vamos a explicar cómo es este proceso. Entonces, para la translocación de las proteínas a las mitocondrias, las proteínas vienen acompañadas de un péptido señal que va a interactuar con el complejo TOM. Esto se va a ver aquí en esta imagen. Aquí tenemos nuestra proteína, que es de color naranja y que viene acompañada de un péptido señal y también viene acompañada de proteína de HSP70 citosólicas. Para este proceso, las proteínas van a comenzar con el complejo del TOM y se van a liberar de las HSP70 citosólicas mediante la energía proporcionada por hidrólisis de ATP. Después, como les comentaba, el péptido señal va a interactuar con el complejo de TOM,
que tenemos, esta es la que, como les comentaba también, el complejo de Thom está en la membrana externa, entonces por eso va a llegar ahí primero. Después de que el péptido señal va a interactuar con el complejo Thom, va a pasar al complejo TIM23, que va a permitir que la proteína atraviese la membrana interna mitocondrial, y esto se puede observar en esta sección. Esta transferencia, ya cuando el péptido señal va a interactuar con el complejo TIM23, pues este TIM23 se va a abrir, pues permitiendo que pase a la matriz. Esta transferencia se realiza por el gradiente electroquímico proporcionado por la acumulación de protones bombeados por la cadena transportadora de electrones desde la matriz hacia el espacio perimitocondrial. Entonces, después de esto, va a ocurrir la ruptura del péptido señal, y aquí vemos que el péptido señal, que estaba de color azul, se va a separar de la proteína. Y después, bueno, la proteína va a quedar dentro de la matriz, va a ser madura. Esta proteína puede ser una enzima que va a actuar en el ciclo de Krebs, o puede ser una enzima que actúa en el proceso de beta-oxidación. Sin embargo, vamos a tener un caso A en el que las proteínas que han penetrado a la matriz mitocondrial van a quedar ancladas en la membrana mitocondrial interna. Para esto, estas proteínas van a poseer un segundo péptido señal, que en este caso es de color amarillo. El péptido señal que queda en la posición aminoterminal, cuando el primer péptido señal es despegado, es cuando ocurre la ruptura del primero, se ancla en la membrana mitocondrial interna, y pues la proteína va a permanecer ahí. Y aquí en esta imagen lo podemos observar. Entonces llega nuestra proteína con nuestros dos péptidos señal, pasan al complejo TIM después de haber pasado por el complejo TOM, y después ocurre la ruptura del primer péptido señal, y el segundo péptido señal va a regresar al complejo OXA, en donde va a entrar al espacio intermembrana, y nos va a quedar nuestra proteína. Como les comentaba, entonces las mitocondrias tienen funciones muy importantes a nivel biológico. Un dato importante es que en la mitocondria se forman entre 36 a 38 moléculas de ATP por cada una de glucosa. Esto quiere decir que una de las funciones de las mitocondrias es la generación de ATP. Entonces, como función principal, vamos a tener que la mitocondria va a participar en procesos de oxidación, ya sea en oxidación de glucosa o oxidación de ácidos grasos. Primero vamos a describir un poco sobre la oxidación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos se oxidan mediante un proceso llamado ciclo de la oxidación beta. Los ácidos grasos van a penetrar en la matriz mitocondrial, donde van a formar moléculas de acetilcoenzima A, que entran en un ciclo por el que le dan tantas vueltas como pares de carbono contienen, es decir, si tienen 14 carbonos van a dar 7 vueltas. En cada vuelta se va a liberar una molécula de acetilcoenzima A, quedando una acetilcoenzima A con 2 carbonos menos, el cual repite el ciclo oxidativo, y así hasta que los ácidos grasos son convertidos en moléculas de cetato activado. El acetilcoenzima A producido es utilizado en el ciclo de Krebs. El NADH y el FADH, originados en la oxidación beta, son utilizados en la cadena transportadora de electrones. Aquí tenemos entonces un esquema en el que tenemos un ácido graso que va a ser degradado hasta acetilcoenzima A.
por medio de ATP. Después este ácido graso se va a unir a carnitina para poder entrar a la mitocondria. Y aquí entrando a la membrana interna mitocondrial, los ácidos se van a soltar de la carnitina y van a ser transferidos a la acetilcoenzima A. Aquí tenemos y va a empezar el proceso de beta-oxidación. Este proceso va a comenzar con una oxidación. Esta oxidación va a ser dependiente de FAT y como producto de esta oxidación se va a formar la coenzima reducida FAT-H. Después de esto se va a sufrir una hidratación, es decir, se va a incorporar una molécula de agua al ácido graso. Después va a ocurrir otra oxidación, pero en esta ocasión esta oxidación va a ser dependiente de NAD, que después de esta oxidación se va a generar un NADH en su forma, un NAD en su forma reducida, un NADH. Después de esto vamos a pasar a una tiólisis. En esta tiólisis se va a cortar la molécula en dos carbonos que van a ser los grupos acetilo y que después van a ser aceptados por la acetilcoenzima A. En este diagrama podemos ver que queda, digamos, nuestra acetilcoenzima con dos carbonos menos y este va a pasar otra vez al ciclo hasta que ya quede reducido todo a nuestro acetato activado. Ahora vamos a pasar a la oxidación de glúcidos. La oxidación de glúcidos, digamos que va a comenzar, por así decirlo, en un proceso llamado respiración celular. Este proceso es un proceso catabólico que va a ser realizado por la célula con la finalidad de liberar energía en forma de ATP, que va a ser almacenada en los compuestos orgánicos. Esta respiración celular se divide en dos partes: respiración aeróbica, que es la respiración con presencia de oxígeno, que es la que se va a realizar en la mitocondria, y se divide también en la respiración anaeróbica, que es la que se realiza en ausencia de oxígeno. Vamos a comenzar con la respiración anaeróbica, donde se va a producir la glucólisis, en donde tenemos nuestra glucosa, va a entrar a la célula y va a ser pasada por un proceso en el cual, por la intervención de ATP, vamos a tener glucosa 6-fosfato, después se va a isomerizar y se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Después, por acción de ATP, esta fructosa de 6-fosfato se va a convertir en fructosa 1,6-difosfato y esta va a tener un cambio conformacional en el cual se va a convertir en dihidroxiacetona 3-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Todo esto va a recibir un cambio conformacional y nos va a dar 2-piruvato. Entonces, como producto de la glucólisis, vamos a tener 2-piruvato, 2-NADH y 2-ATP. Después, a manera general se ganan 4 ATPs, pero pues como se invirtieron 2 ATPs, pues la ganancia neta serían 2 ATPs. Entonces de aquí ahora sí pasamos a lo que es el ciclo de Krebs, ya que tenemos, ya nuestra glucosa pasó por todo este proceso llamado glucólisis. Vamos a llegar a lo que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica que es cíclica, que va a oxidar completamente la acetilcoenzima A, liberando energía en forma de ATP, en forma de NADH y en forma de FATH. Ok, entonces vamos a comenzar a describir este proceso del ciclo de Krebs de manera pues algo general. No voy a
profundizar en el tema, pero sí creo que espero y les quede pues claro cómo es que este proceso se da en la mitocondria. Entonces, quedamos que el piruvato, que va a ser procedente de la glucólisis, que es un proceso anaeróbico, va a ser transportado desde el citosol hasta dentro de la mitocondria. El ciclo de Krebs va a ocurrir en el mitosol, o sea, en la matriz de la mitocondria. Entonces, tenemos que pues va a entrar el piruvato, donde un complejo enzimático llamado piruvato deshidrogenasa, aquí todo este proceso está en esta imagen. Entonces, entra el piruvato, por acción de piruvato deshidrogenasa, lo vamos a convertir a acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A es un carbono, un carbohidrato de 2 carbonos, como lo habíamos comentado, que viene por decir en este caso, puede venir de una oxidación de ácidos grasos de forma beta. Entonces, esta acetilcoenzima se condensa con el oxalacetato. Aquí lo tenemos. Es el oxalacetato. El oxalacetato es de 4 carbonos y por acción de una enzima llamada citrato sintasa va a ocurrir que digamos nuestra condensación nos va a conducir a un citrato. El citrato pues tiene 6 carbonos. Por acción de una enzima llamada conitasa va a pasar a isocitrato. Este isocitrato va a pasar a alfa-cetoglutarato por acción de una enzima llamada isocitrato deshidrogenasa. Después vamos a pasar al succinilcoenzima A. Ya estamos aquí. Succinilcoenzima A. Después, por acción de otra enzima llamada succinildinasa, vamos a pasar al succinato, que es este aquí. Como podemos observar, a lo largo de este proceso estamos viendo que están interviniendo los NAT y está habiendo inversión de energía y nos está dando como tal NADH, ¿no? Y también dióxido de carbono, o sea, podemos observar estas reacciones. Entonces, después del succinato va a pasar a fumarato por acción del succinato deshidrogenasa. Después esto va a pasar al malato por acción del fumarato hidrotasa. Y después por acción de una enzima llamada malato deshidrogenasa, vamos a regresar al oxalacetato de nuevo y se repite el ciclo otra vez. Entonces, a manera de resumen, comenzamos con un piruvato que es procedente de la glucólisis anaerobia de la glucosa, que va a ser transportado desde el citosol hasta dentro de la mitocondria, donde el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa lo va a transformar en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A va a ingresar a la vía cíclica del ciclo de Krebs, en la que se va a oxidar se oxida el sustrato y se conserva su energía. Así a manera de dato, todas las enzimas con las que contamos en este ciclo, a excepción del succinato deshidrogenasa, que se une a la membrana interna, todas las enzimas de este ciclo residen en la fase soluble de la matriz. El primer paso entonces del ciclo es la condensación del grupo acetilo de 2 carbonos, es decir, de la acetilcoenzima A, con un oxalacetato de 4 carbonos que nos forma una molécula de citrato de 6 carbonos. Durante el ciclo se va a reducir la longitud de la molécula de citrato un carbón a la vez,
lo que genera una molécula de oxalacetato de 4 carbonos que puede condensarse con otra de acetilcoenzima, que repite el ciclo, que es a la conclusión que queremos llegar. Estos 2 carbonos que se van a desprender durante el ciclo de Krebs son los que se oxidan por completo hasta dióxido de carbono. Durante este proceso ocurren 4 reacciones en las que un par de electrones se transfieren de un sustrato a una coenzima aceptora de electrones. 3 de las reacciones reducen NAD a NADH, y esto lo podemos observar. Primera vez es en esta parte, segunda vez, y aquí es donde, como podemos observar, estamos obteniendo en esta primera parte tenemos que NAD se va a reducir a NADH y estamos obteniendo, tenemos nuestra molécula de 6 carbonos del citrato, y aquí ya salen los 2 carbonos. Después aquí tenemos la otra NADH y por acá está la otra. Y aquí tenemos que nada más es un FAD, es decir, les comentaba, ¿no?, que en esta vimos 3 reacciones en las que se reducen NAD a NADH, y también tenemos una reacción que es esta en la que se reduce FAD a FADH. Entonces, por lo tanto, a manera ya de resumir todo esto, aquí la función de la mitocondria es que pues este organulo se va a convertir en el centro de los pasos finales para la conservación de energía, sin importar cuál sea la naturaleza del material inicial. ¿Por qué? Porque tenemos ácidos grasos que entran, se van a oxidar, vamos a llegar a acetilcoenzima A, y todo esto pues va a pasar a energía. El mismo, las azúcares, la glucosa, entra toda gordita, ella toda así, va a ser dividida, va a pasar por todo un proceso y pues bueno, ¿no? Vamos a obtener ATP. Entonces, al final del ciclo de Krebs vamos a observar que hemos capturado electrones energéticos en el NADH y en el FADH. Estos transportadores, pues, o sea, es como por decir, aquí en el ciclo de Krebs estamos nada más obteniendo 3 NADH, un FADH y un ATP por cada piruvato. Es decir, estamos obteniendo solamente un ATP por cada por un piruvato. Es decir, ustedes van a decir, bueno, yo lo que pensaba, ¿no?, que la mitocondria era la que hacía, producía ATP así como que a lo mucho, ¿no? Y como les comentaba, la mitocondria va a juntar de 36 a 38 ATPs, pero hasta que esta energía en forma de NADH y FADH sea pasada por otros 2 procesos que se llaman la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Esto lo vamos a ver aquí. Entonces, les comentaba, tenemos estos electrones energéticos en el NADH y en el FADH, que estos mismos transportadores van a ceder los electrones que son conducidos por la cadena transportadora de electrones localizada en la membrana interna de la mitocondria. Es decir, la cadena respiratoria ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Esta cadena está compuesta por los siguientes componentes. Aquí tenemos los componentes. Primero tenemos un complejo 1. Complejo 1, que es este, de color azul. Es este. El FADH deshidrogenasa se une con flavoproteína FS. Después tenemos un segundo complejo que es la NADH deshidrogenasa con un grupo prostético FMN y una flavoproteína FS. Tenemos también una coenzima Q, que es esta, y esta coenzima Q es la ubiquinona, y a ella se le van a ceder los electrones los 2 complejos anteriores. Esto lo vamos a ver ahorita a detalle. Tenemos un complejo 3. Este complejo 3 es este. Es un complejo de citocromos BC1 en forma de dímero.
Entonces, si podemos observar, esta pequeña está como en dos, ¿no? Aquí hay como una sección que los divide. Entonces, cada dímero va a tener, más bien, perdón, cada monómero contiene dos grupos hemo con hierro y una proteína Fs, que estos van a recibir los electrones de la ubiquinona. Es decir, aquí estos complejos, este y este, le van a ceder los electrones a la ubiquinona. Después, este complejo 3 va a recibir los electrones de la ubiquinona. Tenemos el citocromo C, que es este. El citocromo C va a recibir los electrones del complejo 3, es decir, este complejo de aquí, el complejo de citocromos. Después de aquí vamos a tener un complejo 4, la citocromo oxidasa, que va a formar un dímero que contiene los citocromos A y A3 con dos grupos hemo y un grupo cobre. Aquí lo tenemos, ¿no? Complejo 4. A este complejo 4 se unen los electrones recibidos del citocromo C con los protones y con el oxígeno para formar agua, consumiéndose alrededor del 90% del oxígeno utilizado por la célula. Esto es lo que pasa en la cadena respiratoria. La cadena respiratoria entonces es un sistema multienzimático que va a ser ligado pues a la membrana que transfiere los electrones desde las moléculas orgánicas al oxígeno. La cadena transportadora de electrones se comprende entonces de dos procesos. En el primer proceso, los electrones son transportados a lo largo de la membrana en un complejo de proteínas a otro. Aquí tenemos nuestro complejo de proteínas. Aquí, como quedamos, estos van a ceder sus electrones a los complejos anteriores. Es decir, este complejo, tenemos el FAT H2, va a ceder su electrón y ya va a quedar FAT, un FAT. El NADH cede su electrón y nos queda el NAD. Estos dos complejos de proteínicos le ceden sus electrones a la coenzima Q. Entonces, el complejo entonces de citocromos va a recibir los electrones de la ubiquinona. El citocromo C va a recibir los electrones de este complejo. Este complejo del citocromo C reductasa va a transferir los electrones desde este complejo de citocromos al citocromo C, generando a este nuevo citocromo oxidasa, generando un nuevo bombeo de protones al exterior. Después, este citocromo C oxidasa pasa los electrones del citocromo C al oxígeno reducido, toma dos protones de hidrógeno y forma el agua. Vamos a observar, toma dos protones, tenemos nuestro oxígeno reducido y va a formar agua. La transferencia de electrones por la cadena respiratoria está acoplada a la síntesis de ATP a partir de ADP, que es fosforilado. A este proceso de fosforilación dependiente del transporte electrónico se le denomina fosforilación oxidativa. Entonces, aquí tenemos nuestra imagen inicial. Entonces, la transferencia de electrones va a bombear protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana a través de ionóforos de protones, produciendo un gradiente de concentración que también produce un gradiente eléctrico. La energía obtenida en los procesos oxidativos se almacena así en forma de un gradiente electroquímico de protones que será utilizado en la fosforilación. La fosforilación se lleva a cabo por la ATP sintasa mitocondrial, que es este complejo proteínico que tenemos aquí. Entonces,
A través de la ATP sintasa fluyen protones hacia la matriz mitocondrial a favor del gradiente electroquímico, y este paso energiza la reacción de ADP más un fósforo. Entonces nos da el ADP se fosforila, se le agrega un fosfato y entonces vamos a tener agua. Entonces el ATP se va a acumular en la matriz mitocondrial. Es decir, a medida que los protones fluyen por la cadena transportadora de electrónicas, por la cadena transportadora de electrónicas, a medida que los protones fluyen por la cadena transportadora de electrones, a ciertas etapas de los protones son transferidos desde el interior al exterior de la membrana. Esto va a construir pues el gradiente de protones, dado que las cargas positivas son retiradas del interior, mientras que las cargas negativas van a permanecer en el interior. El pH en la cara externa de la membrana puede llegar hasta un pH de 5.5, mientras que el pH justo en la cara interna puede llegar a 8.5. La diferencia es de 3 unidades de pH, y aquí lo tenemos. Aquí tenemos que tiene 3 unidades de pH, que son la diferencia de concentración estimada pues entre ambas caras de la membrana. Esto va a representar la energía potencial acumulada como gradiente de protones. El gradiente no se desarma por un constante reentrada de los mismos, y teniendo en cuenta que la ATP sintetasa a medida que los protones pasan por este canal proteínico, se va a producir que el ADP se va a fosforilar y nos va a dar ATP. Entonces, ya como al final de todo este proceso de que los NADH y los FADH fueron convertidos, digamos, los electrones de estos transportadores son convertidos a ATP, es cuando vamos a tener un total de entre 36 a 38 ATPs. Va a depender mucho de qué tipo de lanzadera. Tenemos lanzadera malato aspartato y la lanzadera glicerol 3-fosfato. Estos ATPs se van a utilizar en un 40% para la energía y un 60% para mantener al cuerpo caliente. Ahora vamos a pasar a otro tema, ya dejando de lado lo que son las funciones. Ya vimos que como tal una mitocondria cumple muchísimas funciones vitales. Ahorita vamos a ver más adelante algunas enfermedades que son que vienen con fallas en la mitocondria o cuestiones de ese sentido, pero ahorita digamos en células sanas tenemos que las mitocondrias tienden a hacer fusión entre ellas o a dividirse, que es la fisión, ¿no? Entonces, en las células sanas hay una remodelación constante de las redes mitocondriales mediante ciclos continuos de fisión y de fusión, en respuesta al estado metabólico de constante cambio en las células. En la fusión, las membranas externas se van a se fusionan con intervención de GTPasas, y en el siguiente paso se fusionan las membranas internas con la acción de otras AG-pasas. La fusión va a generar redes mitocondriales extendidas y va a facilitar el rescate de las mitocondrias con daños menores, al permitir la mezcla de sus contenidos con mitocondrias sanas. Hay muchas evidencias de que la fusión de las mitocondrias aumenta cuando la célula está en nivel de estrés y tiene un carácter protector. Aquí tenemos dos mitocondrias. Aquí entonces la GTPasa de la familia dinamina va a fusionar las membranas externas de dos mitocondrias adyacentes. Después, la OPA1, que es otra GTPasa de la misma familia, va a fusionar las dos membranas internas, ¿no? Aquí tenemos la MFN1, es la GTPasa de la familia de la dinamina, y la OPA1 es otra GTPasa de la familia de
de las dinaminas, ¿no? Estas dos pues van a fusionar primero la capa externa, luego la capa interna y se produce la fusión, ¿no? Es un proceso relativamente sencillo. Y pues por otro lado también tenemos la fisión. La fisión mitocondrial ocurre por estrangulación, va a permitir la biogénesis cuando los requisitos de energía celular son altos o cuando las porciones dañadas o inactivas de las mitocondrias se segregan antes de la destrucción. El producto mitocondrial dañado de la fisión pues es destruido por una forma de autofagia llamada mitofagia. La división de las mitocondrias está mediada por proteínas parecidas a las dinaminas. El punto por donde las mitocondrias se dividen depende de la interacción con el retículo endoplasmático en las células, ¿no? Y aquí vamos a explicar con esta imagen este proceso. Tenemos que la DRP1, que es otra GTPasa de la familia de las dinaminas, va a formar un anillo en el ecuador de la mitocondria. ¿Okay? Vamos a observar esta forma que forma como un cinturón, bueno, un anillo que las va estrangulando hasta dividir en dos. Como les comento, igual es un proceso también muy sencillo y muy fácil como de comprender. Entonces, nada más a manera de comparación, la fusión va a ser estimulada por demanda de energía y por estrés. Y la fisión va a generar nuevos organelos y facilita el control de la calidad. Ya para finalizar el video, vamos a hablar de enfermedades de origen mitocondrial, que son varias, ¿no? Tenemos como principal, enfermedad que en personas que tienen deficiencias nutricionales o tienen, adicción al alcohol o consumo de alcohol en grandes cantidades, van a aparecer mitocondrias gigantes en el hígado. Otra de algunos problemas que pueden traer la mitocondria es la atrofia muscular, que es cuando disminuye el número y el tamaño de las mitocondrias. Tenemos otra enfermedad que se llama hipertrofia, que es el contrario de la atrofia, aumenta el número y el tamaño de las mitocondrias. Otro problema que podemos tener con enfermedades que nos inhiban de oxígeno o cualquier otro ambiente en el que no tengamos oxígeno, pues obviamente va a impedir la oxidación de los ácidos grasos y la glucólisis aerobia, predominando la glucólisis anaerobia en el citosol, que esto nos va a dar una acumulación de ácido láctico, lo que va a provocar acidosis. También tenemos que en las mitocondrias puede haber genes alterados en el núcleo o en el DNA de la mitocondria, que va a presentar algunas miopatías y neuropatías. Entre las miopatías vamos a tener el síndrome de Kearns-Sayre, que cursa con oftalmoplegia, retinitis pigmentaria y bloqueo cardíaco. También tenemos la oftalmoplegia externa progresiva crónica. Y entre las neuropatías que vamos a encontrar destacan la neuropatía progresiva crónica, la neuropatía óptica hereditaria de Leber, que comporta una degeneración del nervio óptico que causa ceguera. El síndrome de encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica, la epilepsia mioclónica de fibras rojas melladas, la ataxia de Friedreich y la enfermedad de Lake. Actualmente también se está investigando que también algunos genes que son alterados también en lo que es el ADN de la mitocondria pueden causar algunos trastornos del espectro autista. Aún hoy en día se siguen haciendo muchos estudios, pero hay un artículo que dice que como en el cerebro vamos a tener, muchas mitocondrias, también como en los músculos, el hecho de que las mitocondrias no funcionen correctamente van a tener, pues como aquí lo dice, neuropatías, ¿no? Y también puede haber
puede ser uno de los causantes del trastorno del espectro autista. Bueno, pues entonces esto sería todo respecto a mitocondria.